El Instituto Patagónico de Estudios Culturales, junto al Centro de Investigaciones de las Artes Escénicas y Derechos Humanos, presenta Bitácora Antártica, un programa de divulgación de la historia y la ciencia del continente helado y la geografía subantártica, con la colaboración del Instituto Milenio Base y el Instituto Antártico Chileno. Muy buenas a todos y todas, este es el podcast de Bitácora Antártica, un programa destinado a la conversación sobre el conocimiento y la ciencia del continente helado. En esta oportunidad hablaremos sobre el Tratado Antártico y todo lo que subyace en término histórico a la legitimación y las pretensiones de soberanía del Estado de Chile sobre el territorio de este continente. En esta oportunidad me encuentro con Rodrigo Santibáñez. Él es licenciado de Historia de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Es autor del artículo Influencia de la Guerra Fría en la Política Antártica Chilena, 1947-1959, publicada en la revista Estudios Hemisféricos y Polares. Es asistente del proyecto contratado por la Universidad de Chile para el levantamiento de la normativa que regula la gobernanza climática y la gobernanza del CTCI en la macrozona austral. Y es profesor invitado en el Diplomado en Asuntos Antárticos de la Universidad de Magallanes con el tema Chile y Antártica, Defensa de la Antártica Sudamericana. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días, Silvio. ¿Todo bien acá? Excelente, perfecto. Oye, es un gusto, un agrado y también un honor poder compartir contigo en este espacio, en este programa. Muchas gracias. También te agradezco por la invitación, sobre todo. Rodrigo, cuéntanos un poco cómo llegaste a la investigación antártica desde la historia y las ciencias sociales. A diferencia de como otras ramas de la investigación antártica, como las ciencias naturales o las ciencias, no sé, pues, más de geografía o de ecosistemas, la mayoría de los que llegamos por las ciencias sociales normalmente es un poco por suerte. Me explico, no existe en Chile una academia antártica realmente, en humanidades. Lo más cercano en la actualidad sería U Antártica, que es el de la Facultad de Derecho, que es para especialistas en temas antárticos. Pero para los historiadores o las personas que venimos de otras universidades, normalmente es porque nos topamos con este tema, lo encontramos interesante y decidimos involucrarnos en él. Ese es, bueno, tal vez uno de los grandes desafíos como para la Academia de Humanidades, tener ya incluir de frente todos los temas antárticos. En mi caso fue porque mi universidad, el Alberto Hurtado, se especializa en historia de Chile y historia latinoamericana. Y yo me metí a un seminario de historia política, me interesaban mucho los gobiernos radicales. Y de repente un día mi padrastro, que es profesor de Derecho Internacional, me dijo, oye, pero en los gobiernos radicales se hizo la declaración de límites de la Antártica. Y mi pregunta fue como, ¿Antártica? Como, ¿qué es eso? Entonces me puse a estudiar, me encantó el tema, hice mi primera tesis, defendí y después me especialicé con mi magíster en Relaciones Internacionales. Pero, como te digo, en verdad, normalmente llegamos así, por suerte, a esta materia. No somos tanto expertos en Antártica. Mira, interesante. Y eso, bueno, muchas veces pasa, como tú dices, la suerte o la coincidencia también. ¿Y tú sabes qué tan desarrollado está el tema de la investigación antártica en ciencias sociales? Mira, en ciencias sociales, por lo menos como, no sé, en historia hemos sido muy pocos. Normalmente los que hacían la historia antártica fueron los grandes personajes que estuvieron en toda la creación del tratado y del sistema. Hablamos de Óscar Pinochet de la Barra, Jorge Verguño, bueno, no me acuerdo muy bien ahora el nombre, Vicuña, pero siempre se fue más por el lado de eso, como de la academia diplomática y del derecho. Por ejemplo, uno de los grandes exponentes de las humanidades antárticas es María Teresa Infante, pero lo hace desde el derecho y sobre todo desde lo que es el sistema del Tratado Antártico. No siempre se involucra en lo que es la historia, porque es obvio, es su área de interés en la actualidad. Otro gran exponente en el caso chileno es Luis Valentín Ferrada, que también lo hace desde el derecho. Y en el caso de la historia, la actualidad sería Consuelo León, que ella trabaja en la universidad, con la universidad, si no me recuerdo, es el Viña, no me puedo acordar ahora, pero tiene la revista Estudios Hemisféricos y Polares. Entonces,
Ahora recién ya tenemos algunos historiadores o especialistas directamente en el derecho, pero antes siempre fue un bichito que le picaba a la gente que trabajaba desde la academia diplomática, que eran embajadores, eran historiadores, eran miembros les gustaba el derecho, como esos humanistas antiguos que hacían de todo. Y ahora recién ya, yo creo que con una Antártica de la Facultad de Derecho vamos a tener más especialistas en Derecho en esta área, que salgan año a año. Otras universidades como la Universidad de Magallanes quieren tener este sello y también están intentando impulsar una Academia Antártica en Humanidades, pero somos muy pocos los profesionales y menos los que quieren ir hasta allá. Yo he visto que en la revista de INACH hay un espacio para la publicación de ciencias sociales y humanidades. Hay algunas investigaciones que se están empezando a realizar ahora, pero por lo visto es bien nuevo, así que en buena hora podemos conversar contigo también desde esta área, ¿no? Y coméntanos un poco, actualmente, ¿en qué estás? ¿Tienes algún proyecto? ¿Estás involucrado en alguna iniciativa? Bueno, en este momento yo terminé mi magíster hace relativamente poco. Lo terminé durante la pandemia. Entonces, por ejemplo, por mi área yo quisiera trabajar con gobiernos regionales o con la Cancillería, pero es un poco complicado de momento. Lo que sí estoy apuntando es para hacer clases en la Universidad de Magallanes, la Facultad de Derecho, vinculado también con el diplomado de Gaia Antártica, y moviendo tratando de publicar para hacerme conocido y ahí ya poder, no sé, pues, ir a vivir a Punta Arenas y trabajar desde allá. Eso sería lo ideal. También, no sé, pues trabajar en el gobierno regional, que es donde ahora por la ley 21.255 que establece el Estatuto Chileno Antártico, se establece que deben haber, por ejemplo, asesores en temas antárticos para el gobierno regional y desde la Cancillería hacia al gobierno regional, desde URAI, que es como la sede de la Cancillería allá. Pero en este momento eso, estoy haciendo mi carrera, por así decirlo. Bueno, esperemos que puedas venirte a la región de Magallanes y tengas ahí un lugar de acogida para poder desarrollar tu investigación y tu trabajo en torno a esta área, ¿no? Rodrigo, ya entrando un poco en materia, quisiera comentar que el tema principal de este capítulo tiene que ver con el Tratado Antártico y las pretensiones de soberanía de Chile, nuestro país, sobre la Antártica. Para ello quisiera que abordáramos los preámbulos que van configurando la legitimidad de nuestro país con respecto a dichas pretensiones. Podemos partir diciendo que con el proceso de conquista por parte de España en el territorio del Cono Sur, específicamente en Chile, se podría decir que hubo una primitiva distribución de la Terra Australis, o al menos así lo menciona Óscar Pinochet de la Barra, ¿no? En la que se hicieron por parte del rey de España concesiones o entregas de títulos de gobernación, por ejemplo, Pedro Valdivia, en este caso Pedro Sánchez de Hoz, sobre esta tierra ignota que en su momento llamaron Australis o Terra Australis, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue este proceso, en qué momento se dio esto de asignar una gobernación de una tierra que aún no se conocía. Bueno, acá es muy importante es entender cómo es el proceso de colonización y de cuando los grandes países occidentales de la época reclamaban un territorio. Por ejemplo, cuando España encontró, ellos como mundo occidental se encontraron con el continente americano, lo normal en esa época es que uno reclama una gran cantidad de territorio y si los países simplemente, los otros países, las otras potencias no dicen nada, no reclaman, normalmente queda estancado hasta ahí, o sea, se admite que eso es de él hasta que alguien lo desafíe. Antiguamente las fronteras se hacían así, solamente con guerras o cuando ya los dos países no daban más en conflicto, llegaban a un acuerdo y dividían la zona. Pero, por ejemplo, cuando Europa llegó a África, más abajo, se repartían así, decían todos son míos. De repente llegaba otro y decía, no, pues esta parte también es mía. Y ahí se iniciaron los conflictos. La misma Australia, que era enorme, los ingleses no habían conocido toda Australia y ya la habían reclamado toda como ellos. Entonces, lo normal para la época era esto. Uno encontraba un lugar, si nadie te desafiaba, normalmente era tuyo. Si después te desafiaban, se afinaban las fronteras. Cuando España llegó a América, en ese momento existían dos grandes potencias marinas, España y Portugal. Y Portugal fue la que le disputó tener acceso a este nuevo continente. Como las dos eran potencias muy grandes y no podían resolverse en una guerra, o una guerra que tuviera demasiadas bajas, accedieron a tratar de tener tratados entre ellas y al final pedir la ayuda de una autoridad mayor. Al igual que hoy en día, uno asume que si hay un problema de límites
o le pedimos ayuda a la ONU o a la Corte Internacional de Justicia de Plantón, a la Haya. En esa época, el gran centro político que era la mayor influencia del mundo era el Vaticano. Esto estamos hablando incluso antes de los protestantes, o sea, en esta época los ingleses, los alemanes y todos los países europeos entendían que la palabra del Papa era casi ley. Entonces, España y Portugal lograron como lidiar con este conflicto con el continente americano a través del Papa. Y ahí se crea, por ejemplo, el Tratado de Tordesillas, de 1494, que fijaba un límite a 370 leguas del oeste de las islas de Cabo Verde, decían ya. Y esta línea es importante, es de polo a polo, porque para el mundo estudiado ya se sabía que esto era redondo. Eso es como un poco un mito, o sea, que no se sabía que la Tierra era redonda. Más que nada para las personas como que no habían tenido acceso a esa educación o que no simplemente eran analfabetas, pero los académicos, todo eso, los reyes lo sabían. Entonces se hace esta línea que cruza todo el continente, o sea, todo el planeta, de polo a polo. Y de un lado hacia el oeste queda para España. Y lo que se quede por encontrar para Portugal. Eso significa que, por ejemplo, sería la primera línea que, entre comillas, divide la Antártica. ¿Por qué? Porque los españoles, como el resto del mundo, creían que existía este continente. Al igual que los europeos llegaron buscando el Edén a América Latina, o la ciudad de los Césares o el Dorado, ellos creían firmemente que existía la Antártica y que estaba al fondo. Entonces el Tratado de Tordesillas sería como la primera línea divisoria, en verdad, que divide el continente antártico. Un lado para Portugal, el otro lado para España, y siempre teniendo cuidado con no llegar a la tierra de los malucos, que era lo que se conocía como Asia. De hecho, las primeras reales cédulas hablan de eso, como podrás conquistar todo hacia abajo, todo por conocer, todas las tierras, pero no pases la línea de Portugal y no pases la línea de los malucos. Entonces ya cuando llegamos con las divisiones de América, lo normal era eso. Teníamos este enorme continente, América del Sur. Teníamos acá un sistema administrativo que lo administraba el Virreinato del Perú, y desde el Virreinato del Perú se empezó a dividir América hacia abajo, siempre 200 leguas de norte a sur, esperando siempre llegar de mar a mar sin topar la parte que le correspondía a Portugal, que era esta línea del Tratado de Tordesillas, que justamente agarraba un cachito de lo que sería hoy en día Brasil. Entonces ya, la primera fue la gobernación de Nueva Castilla. Después la de Nueva Toledo, después la de Nueva Andalucía y después la de Nueva León, todas hacia abajo. Entonces también se hace una real cédula especial, que fue la de Pedro Sancho de la Hoz, que se le daba las tierras al sur del Estrecho de Magallanes. Con las tierras al sur del Estrecho de Magallanes, los españoles pensaban que ya estaban muy cerca del polo. ¿Por qué? Porque su contraparte, el Ártico, choca con el continente europeo y con el continente americano arriba. Entonces ellos pensaban que ya estaban al lado, no sabían que había al principio estas grandes millas. Con el tiempo, incluso llegaron a descubrir que existía un mal entre tanto, pero la primera gobernación que habla del sur de la tierra del sur del Estrecho de Magallanes y habla directamente de tierras australes incógnitas, lo hace con esa intención. Todas las tierras por encontrar y descubrir en esta área. Claro, para hacerlo efectivo tienes que lograr llegar, eso sí, y mandar a alguien que logra descubrir y tomar posesión de ella. Eso es muy importante. Tienes que tomar posesión de esas tierras. Pero, por ejemplo, que sea un enorme pedazo de tierra o de continente que no sea en una gran porción de tierra que se dio, eso era muy normal. Por ejemplo, es como ver el caso de Brasil con el Amazonas. Nunca conquistó toda el Amazonas, pero se quedó con la mayoría. Y las fronteras que llegaban a los países como Colombia, Venezuela, Perú, simplemente la determinaron en un conflicto armado. Así funcionaba, por lo menos. Y en ese sentido, Rodrigo, durante el siglo posterior, no en el siglo XVII, se descubre que Tierra del Fuego, hasta entonces llamada Terra Australis, vale decir lo que está al sur del Estrecho de Magallanes, no es un continente sino una isla. Esto desacredita las reales cédulas que el rey de España entregó como título de gobernación, ya que los supuestos bajo los cuales se justificó no eran ciertos. Bueno, acá lo que sucede es que en primera instancia pensaron que Tierra del Fuego sería parte de este continente, sería la entrada a este continente. Si uno ve mapas del 1500, pareciera que está el Estrecho de Magallanes y abajo está el continente. Pero este descubrimiento fue ya como en 1617, 1613, cuando ya
se descubre que Tierra del Fuego no es parte de la Tierra Australis incógnita. Pero incluso un poco antes de eso, ya habían habido descubrimientos españoles que, por ejemplo, habían encontrado el Mar de Drake. Solo para, como dato curioso, en 1525, una embarcación tripulada, comandada por Francisco de Oces, que iba pasando por el sur del estrecho, fue atrapado por las corrientes y llegó hasta la zona que hoy día conocemos como el Mar de Drake. Volvió con vida, explicó que existía esto, se le denominó de cierta forma Mar de Oces, pero lo que pasó ahí fue que los españoles en primera instancia prefirieron omitirlo y después parece que se les olvidó. Acá me preguntarás ¿por qué? Porque el control del estrecho de Magallanes es muy importante para el comercio de la época y para llegar al otro lado para el mar para el Pacífico. Entonces era muy complicado que se supiese que existía un estrecho más abajo. Es más, por ejemplo, en las épocas de la pesca, de las pescas balleneras, hablando de 1700 en adelante, se conocía para los comerciantes y los balleneros, más que usar el estrecho de Magallanes por lo complicado que era por las corrientes, se utilizaba el canal del Beagle, de abajo. Lo que significaba que, por ejemplo, para el mundo que vivía allá, que comerciaba, que pasaba constantemente por esa zona, ya eran conocidos zonas como Cabo de Horno, el mismo canal del Beagle y el Mar de Drake. Lo que pasó es que ni los comerciantes, ni los balleneros, ni la corona le iban a decir al resto de Europa que existía esto. Esto vino a ser conocido ya en 1616 cuando los holandeses encuentran Cabo de Horno y en 1777 cuando James Cook da de paso con el Mar de Drake y con las islas con las Georgias del Sur. Lo que pasó acá es que los ingleses después publicaban las bitácoras y las publicaban en muchos idiomas. Entonces, para el resto del mundo, estos descubrimientos españoles pasaron desapercibidos y pasaron como descubrimientos ingleses. Lo que pasó incluso después ya en 1819 con William Smith, que fue se supone que fue el primero que llegó a la Shetland del Sur, que es este archipiélago de islas que está al frente, pero en la península antártica, es parte de la península antártica. Y el problema es que cuando ellos llegaron ya había, por ejemplo, el ancla de un barco español que se había perdido 3 meses antes ahí, o el primer avistamiento de esa Shetland había sido en 1603, por Gabriel de Castilla. Pero como te digo, como los ingleses eran los que publicaban las bitácoras, y de estas bitácoras se traducían a varios idiomas, el resto del mundo los conoció a través de ellos. Interesante ese dato, porque finalmente no se publicó por parte de España por un interés principalmente económico y de dominio geopolítico, si se quiere. ¿Cuándo se supo, o la historiografía supo que en realidad también los españoles habían conocido esto, pero no lo habían publicado? Esto es más reciente. Por ejemplo, las cartas de los avistamientos normalmente son a través de las bitácoras. Por ejemplo, el de Francisco de Oces, no te podría decir cuándo se encontró ese dato, pero sí se encontró, por ejemplo, información que hablaba de este mar como Mar de Oces. El caso de Gabriel de Castilla, ese ya está, o sea, se encontró la información, se encontraron las bitácoras, y ya es como incluso cada vez se hace un poquito más popular. Pero ha sido muy complicado porque ya la idea del mundo es que muchos de esos descubrimientos fueron ingleses. Entonces es más complicado como explicar, no, existían estos avistamientos. Lo que sí, por ejemplo, estoy hablando de 1600 para atrás, lo que sí ya es como imposible de debatir es lo que pasó como en 1770, cuando ya llegan los balleneros. Porque ya para esa época ya por ejemplo, había muchos viajes clandestinos y obviamente ningún ballenero iba a revelar sus rutas. Pero gracias a vestigios y embarcaciones que se perdieron, muchas de ellas, se fueron encontrando después en las islas, en la Shetland o en estas zonas, estos barcos españoles que se habían perdido. Por ejemplo, hubo un barco, si no mal recuerdo, puede ser el mismo el de Oces, y llevaba un gobernador español, que después fue, o sea, un gobernador que iba a ser gobernador de Chile, y tuvo que pasar por ahí y se perdieron y explicó que llegó a ver hasta el hielo. Entonces, gracias como a ese tipo de bitácoras que ya uno puede ir sabiendo, esto ya se había descubierto antes, o se había visto antes. Suele pasar a veces eso, ¿no? En la navegación. Finalmente, cuando uno se hace un rastreo historiográfico mucho mayor, se puede encontrar con anécdotas que pueden sorprender. A mí dentro de este bloque de la conversación, ¿no? En cuanto a los primeros avistamientos, o más bien
la legitimación o la pretensión de España de conquista, ¿no? En este derrotero colonial que tuvo. Igual me llama la atención un poco que un país independiente, que por potencia sea por un simple acto administrativo, se pueda arrogar para sí la soberanía de un territorio completo, en este caso la Antártica, sin conocerlo. No me deja llamar la atención, no pretendo que pueda justificarlo o lo contrario, sino que igual como lo dejo para la reflexión. Era una práctica común de la época. Por ejemplo, bueno, volviendo un poco a la pregunta anterior, de si descubrir que Tierra del Fuego era una isla y no Tierra Australis, las reales cédulas de España siempre hablaban de todas las tierras del sur. Esto, como te digo, es una práctica muy común en esta época. ¿Por qué? Porque la soberanía, sobre todo como un poco antes de 1913, por ahí, antes de eso, estamos hablando de desde el 1500 hasta principios de 1900, era, por ejemplo, por descubrimiento. Y podía haber una población nativa en la zona, podía haber de todo, pero ellos llegaban, decían, todo esto es mío. Y a menos de que alguien se le enfrentara o que no pudieran hacerle frente, como al caso de los chinos de Asia, con los malucos, simplemente se reclamaban para ellos estas grandes porciones de territorio. No había mucho criterio más allá de decir, no sé, con una cantidad limitada de leguas para que fuera un poco más fácil administrarla. Pero viendo, por ejemplo, todos los problemas geográficos que pudiesen haber entre medio, las cordilleras, los bosques, normalmente se daba todo, incluso islas y todo. Y era la práctica habitual. Por ahí quiero entrar un poco ya en ese tema, ¿no? Por ejemplo, con la República de Chile dando sus primeros pasos, la lógica del uti possidetis y el Tratado de Límites de 1881 con Argentina, que además fija una cierta proyección sobre la Antártica, marca de cierta forma los primeros elementos de nuestro país sobre su soberanía en el continente helado. Respecto de esto, ¿qué suponen estos dos elementos? Bueno, relacionado también con lo que está mencionando. Algo a tener muy en cuenta, esto es del derecho internacional. En el derecho internacional existen dos grandes cuerpos o instrumentos que crean derecho. Estos son como la base de todas las pretensiones de soberanía o problemas con otros estados. Lo primero es la práctica uniforme a través del tiempo, o en otras palabras, la costumbre. Que varios países tomen una práctica y la hagan constantemente. Como por ejemplo, no matar al mensajero cuando cuando te mandaban un mensajero para declararte la guerra. Se hizo evidente que necesitaban de alguna forma evitar que mataran a todos los mensajeros, entonces llegaron a acuerdos que se fueron replicando a través del tiempo de no te eches al mensajero. Y después de eso evolucionó a, por ejemplo, los diplomáticos. De ahí vienen. Y después vienen los tratados, que es cuando la costumbre ya se pasa al papel. Ambos son súper fuertes. Si, por ejemplo, un país siempre ha dicho, no sé, que esto es suyo, que esto es suyo, que esto es suyo, y un día un país ajeno llega y dice, no, esta parte es mía, y el país no responde, pierde en cierta parte derecho en eso, porque no lo defendió y fue contra su costumbre. ¿A qué voy con todo esto? Cuando Sudamérica se independiza, la única forma de evitar que nos agarráramos entre todos y nos sacáramos los ojos para definir las fronteras de los nuevos países, fue a través de una práctica uniforme para todos, y esto fue el uti possidetis juris. ¿Qué significaba? Que lo que te dio España es lo que tienes. O sea, si España te había dado las islas de Juan Fernández, ya, aunque estuvieran muy lejanos a tu territorio, ya, ok, era tuya. Si España le había dado las Malvinas a Buenos Aires, aunque estuviera muy alejado de su área de influencia, se lo quedaba. El problema ya entraba cuando uno de los países empezaron a ser quisquillosos o decían, no, pues a ver, dijo tal medida, tal, porque además las reales cédulas no eran tan precisas. Y ahí entrábamos en los conflictos. Pero la única forma de repartir América fue eso, el uti possidetis juris, que fue una práctica que para todos tenía legitimidad. Entonces, cuando tú dices que Chile y Argentina reclaman tener derechos antárticos por herencia colonial, es una práctica aceptada. Claro, a los países europeos no les gusta aceptarlo, pero para nosotros sí es una práctica legal más que legítima. Y el resto del mundo europeo también lo aceptó cuando reconocía las fronteras que nosotros habíamos creado acá. El problema es cuando ya entrábamos en zonas que ellos también querían, como la Antártica. Y después, Chile tiene, por ejemplo, unos antecedentes coloniales envidiables. Muchas reales cédulas en varios años que establecen, toma esta zona,
ve, búscala y encuéntrala. Hasta cierto periodo de la época, como te decía, lo normal para reclamar soberanía era el descubrimiento y ojalá llegar a la zona. Después el derecho internacional evolucionó y se pedía ya la ocupación efectiva, que es estar ahí, o tener una administración, o simplemente hablarlo a través de las leyes, de la historia, tener una cantidad de antecedentes que te liguen con el territorio que pretendas. Cuando Chile tiene su primera discusión, por ejemplo, bueno, un poco antes del tratado con Argentina, es muy curioso que el año siguiente de la independencia de Chile, cuando William Smith llega a las Shetland del Sur, Chile hace su primer reclamo. Le dice, no, oigan, esto lo habían encontrado los españoles antes, en 1603. Y este reclamo, una de nuestros primeros intercambios diplomáticos con el Reino Unido, fue una queja que les dijimos, no, ¿cómo que esto es inglés? Esto es chileno. Y es a un año de nuestra independencia. Después ya también tenemos todo lo que fue la toma hacia el sur, porque uno podría querer llegar a la Antártica, pero primero había que conquistar la Patagonia, el estrecho, fundar ciudades y tener los medios para poder llegar. Entonces, ya con Argentina hicimos nuestro primer tratado de límites, porque éramos vecinos, teníamos una enorme cantidad de territorio por ponernos de acuerdo, y tenemos este primer tratado, que al final decidió que la cordillera sería nuestro divisor como natural, y que al sur de Chile nosotros nos quedaríamos, por ejemplo, con las islas más australes, con ella Cabo de Hornos, haciendo que Chile sea el país más austral del mundo. ¿Qué pasó? No se trató la Antártica. ¿Por qué no se trató la Antártica? Porque era una discusión muy temprana, Chile asumía que ya era suyo, Argentina estaba también por su otro lado. La discusión antártica realmente con Argentina parte en 1906, que ahí es cuando intentamos hacer un tratado complementario que dividiera la Antártica. Pero, y algo curioso. Rodrigo, me da la impresión, de todas formas, que, bueno, este tratado, entiendo yo, supone o define que las islas al sur del canal del Beagle son pertenecientes a Chile, ya que Tierra del Fuego se dividió más o menos por la mitad a través de una línea recta. El lado oriental para Argentina, el lado occidental para Chile, y básicamente toda la entrada del Estrecho Magallanes es de territorio chileno o de administración chilena. Me quedé pensando que a pesar de que tú dices que seguramente en esta discusión entre los dos países, al no definir nada en esa época en torno a la Antártica, en el caso de Chile quizás proyectaron esto y por tal razón dijeron que toda isla al sur del canal del Beagle pertenecía a Chile, por lo que finalmente el continente americano o sudamericano, todo lo que finaliza en el continente es de territorio chileno. Y eso hace, de alguna forma, más plausible, ¿no? Lo que después vamos a abordar, la teoría de los sectores polares, ya entraremos en ello, pero me da la impresión de que es como una especie de, bueno, se visualizó, ¿no? Esto es el futuro, y que aunque no se trató en esta oportunidad, sí de alguna forma se hizo, ¿no? Como proyección. Bueno, técnicamente, como no se habló hacia abajo, las reclamaciones de Chile en Argentina, o sea, en Antártica, no habían sido cuestionadas hasta ese momento por Argentina. Entonces sí, pues, se podría decir que ese tratado no hubiese generado el cuestionamiento por el otro lado, y nosotros seguiríamos con nuestra soberanía allá. El problema es que años después se empezó a discutir, porque Argentina tuvo una base, se le entregó una base en las Islas Orcadas, y en ese mismo tiempo Chile estaba haciendo sus primeras concesiones de pesca en la zona. Y eso ya disparó las alertas en Argentina, y un político muy habilidoso argentino metió este tema y empezaron a discutirlo con nosotros. Y ahí incluso ya empezamos a hablar de una formación de límite, un límite oficial antártico entre Argentina y Chile. Pero hasta el momento, sí, pues con el tratado de 1800, no hay problema, porque no se nos cuestionó la Antártica. No fue tema en ese momento. Bueno, y no por nada después, años después, fines de la década del 70, si no me equivoco, entre Chile y Argentina, hubo casi una guerra producto de algunas islas en torno al Beagle, ¿no? Que si bien eran específicas, pero imagino yo que de alguna forma deviene también de todo esto que estamos conversando. Pero bueno, tú algo mencionaste de algunas disposiciones legales o marítimas que empezaron a surgir entre el final del siglo XIX y principios del siglo XX, donde Chile desarrolla ciertos mecanismos relacionados con la industria pesquera y ballenera, en un contexto donde hay muchos barcos pesqueros también de varias otras naciones desarrollando la explotación de estos mares.
quiero que podamos ahondar un poco ahí y en esa época, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que hizo Chile? ¿Qué es lo que hicieron otros países? Entiendo que hubieron otras naciones en aquella época que comenzaron a hacer visibles sus pretensiones también de soberanía en la Antártica. Mira, lo que pasó en la Antártica es lo que pasa cuando ya puedes llegar a un lugar y ves la importancia de ese lugar. Hasta 1777, la Antártica era muy poco conocida, muy poco relevante para el resto del mundo europeo, más allá del mundo español. Una vez que se publican las cartas de Cook y se ve cómo se puede llegar, y después ya empieza el comercio del aceite en Antártica, que fue muy importante. Uno dirá, ¿por qué los países estarán interesados en lo que hasta esta época creían que era un pedazo de hielo flotante? Que hoy día sabemos que es un continente debajo del hielo. Pero el problema es que para la época el recurso más importante no era la electricidad, no existía la electricidad, era el aceite de ballena, con lo que se iluminaban las grandes calles, con lo que se calentaban las casas. Entonces, cuando se hicieron públicas estas cartas, hubo una oleada enorme de balleneros, de todo el mundo, entre ellos chilenos y argentinos. Después ya en 1819, con las cartas, con las bitácoras de William Smith, que había llegado a la ciudad, esto se dispara de nuevo. Entonces llegamos a un punto en el que Antártica era la zona de mayor concentración de balleneros en el mundo. La pesca era enorme y era difícil de llegar, pero aún así lograban llegar. Entonces lo que a los países les empezó a preocupar, hasta estas fechas no ha habido ninguna gran reclamación de soberanía. La primera reclamación de soberanía sería la de los ingleses en 1908, después de que se asustaron porque Chile y Argentina estaban haciendo su delimitación territorial oficial en esas épocas. El problema es que las negociaciones chileno-argentinas fracasaron por problemas externos, no se pudo firmar el tratado y los ingleses a un par de meses después tiraron su primera carta patente que estaba tan mal hecha que agarraba parte de la Patagonia chilena y argentina dentro de su territorio. Pero nefasto para poder delimitar tu territorio. Entonces lo que pasó acá es que... Ahí, disculpa, igual, yo no, imagino que tiene que ver, pero no sé si será un tema para tratarlo en este espacio, pero el interés de Inglaterra también por las Malvinas o actual Falkland, deviene de este interés por la Antártica. Yo en particular no conozco mucho la historia específica de cómo fue, cómo se dio esto, ¿no? De estas reclamaciones de soberanía por parte argentina o de los ingleses, pero imagino que deviene un poco de esto, ¿no? Y también entiendo que Chile, ya en 1906, antes de esta primera documento que Inglaterra hizo, ¿no? En 1908, que además lo hizo mal, Chile ya establecía algo, ¿no? Creo que concesiones de pesca a países, a balleneros de otros países. Entonces eso fue configurando también esta idea de soberanía. Sí. Es que, por desgracia, como Antártica era un tema muy alejado, cada cierto tiempo aparecía en nuestro país. Entonces, cada cierto tiempo había un político o un presidente que se le ocurría que había que proteger esa zona. Por eso es que es tan largo, nunca fue tan continuo como a todos les gustaría, pero ahora porque era un continente muy alejado. Pero, por ejemplo, ya en 1844 se crea Punta Arenas, que era para controlar el estrecho de Magallanes. Después, en 1883, se hace la primera regulación de pesca del sur del Cabo de Hornos. Para esta época, es importante, por ejemplo, esta primera regulación, porque no habla de Antártica y no la menciona. Pero para esta fecha ya se llegaba a Antártica, ya era sabido que los balleneros llegaban. Piensa que estábamos hablando de que en 1777 ya se empezó este boom. Después empiezan los primeros mapas y de repente ya había que regularizar bien la zona. Entonces, por ejemplo, en 1892 se funda el Fuerte Toro. Fuerte Toro está en la isla Navarino. Esto está lo más al sur que podíamos llegar. Está incluso más al sur que Ushuaia, en lo que se refiere a como un asentamiento humano. He tenido la suerte de estar ahí. Afortunado, yo igual pronto espero ir a conocer por lo menos ya el Puerto Williams, pero algún día espero conocer el Puerto Toro como tú. Sí, los amaneceres, recuerdo, porque viajé muy de mañana, muy de temprano. Muy lindo verlo en el Beagle navegando, viendo las montañas de Ushuaia todas nevadas y ese anaranjado violáceo que se genera, imagino yo, por la posición de la Tierra con respecto del Sol, ¿no? Viste que estamos por su eje de inclinación, hace que
de repente los rayos solares entran con otras tonalidades, pero muy, muy lindo. Dime una cosa, cuando te tocó navegar por estos canales, ¿cómo te parecieron las aguas? ¿Eran tranquilas o eran complicadas? Era un mar de leche. ¿Un mar de leche? Sí, Ya. tranquilísimo. Tranquilísimo. Solo que en un momento a la lancha se le enredó algas, creo. Estuvimos parados media hora, las tuvieron que sacar, pero tranquilísimo. De hecho, mientras en el viaje, los marinos, para aprovechar el viaje, también fueron parando en alguna de las islas. En este caso creo que fue la Picton, no recuerdo muy bien. ¿Picton una de ellas? Una de las islas controversiales con Con el conflicto con Argentina, porque ahí está la alcaldía de mar, que son básicamente un faro, un marino y su esposa, su mujer, y si es que tiene hijos, que de alguna forma hacen soberanía, ¿no? Y se les fueron a entregar víveres, gas, en fin, distintos elementos, que incluso material de escuela, que también se envían para que estos chicos no pierdan su derecho a la educación. Tener familia en zona tan extrema, tienes que asegurarte que puedan hacer su vida. Eso también es parte de lo que es hacer soberanía cuando tienes gente y familia viviendo en zonas tan extremas, pero tienes que por lo menos asegurarles eso. Pero te lo consultaba porque justamente por eso es que el canal del Beagle era mucho más utilizado que el Estrecho de Magallanes, pero para los comerciantes y los balleneros. Y era por eso tan importante tener a Puerto Toro. El mismo año que se funda Puerto Toro, la ordenanza de pesca y los marinos se actualizó. Y así se fue actualizando cada vez más hasta llegar ya primero a las islas antárticas, hasta llegar en un momento ya al territorio antártico, la península, con arriendos de las islas en 1902 o incluso concesiones de pesca en agua antártica. Por ejemplo, en 1906 se crea un decreto que ya entrega se crea la Sociedad Ballenera de Magallanes, y a ellos se les entrega el arriendo de una de las Shetland Sur, que es parte ya de la península antártica, donde se instaló la base de excepción. Acá es una familia de balleneros, tuvo una de las bases más importantes y la primera base dentro de lo que se conoce como la península antártica, donde se administraba y se cuidaba gran parte del comercio que pasaba por ahí. De hecho, muchas de las grandes expediciones del mundo pasaron por esa base y halagaron la calidad de la base. La primera mujer en la Antártica vivió en esa base. Incluso los primeros muertos, como ya en un asentamiento humano permanente, fue en esa base. Entonces todo esto sí, pues era la forma en que el Estado de Chile, al tener recursos limitados para enviar expediciones, porque era muy difícil enviar militares, de esta forma, a través de terceros a los que Chile le daba concesiones y también Argentina les ha puesto por su parte, es como ellos podían hacer sus primeros acercamientos de soberanía y cuidar estas zonas. Por eso es tan importante estas concesiones de pesca, porque lo importante de la zona, en los principios de 1900, era justamente la pesca, nada más. Para el mundo científico era interesante encontrar más, pero el verdadero tesoro de Antártica para Inglaterra, Francia, Noruega, los países que habían reclamado soberanía y los países que llevaban, era la pesca y la caza. Así es. Bueno, y durante esas primeras décadas, ¿no?, del siglo XX, harta explotación, como dices tú, de los recursos marinos, de las ballenas. Por ahí vi un número estratosférico de aquella época. Era como 48.000 ballenas pescadas, supongamos, en 1906, 1908. De las 48.000, 46.000 solo en Antártica, en aquella época. Yo no sé si la caza de ballena actualmente se mantendrá en esos números, pero ya lo encontraba bastante estratosférico. Pero bueno, más allá de eso, durante esas primeras décadas, como bien dices tú, hay harta exploración y también trabajo industrial en torno a la pesca y los balleneros. Pasaron las décadas y nos fuimos acercando hacia 1940. Sí. Es un año crucial para Chile, después de ya de administrar de alguna forma un territorio, como dices tú, no de manera directa, sino a través de terceros, con concesiones, poniendo una escuela incluso ballenera, a través de alguna de las concesiones que se entregó, si no mal recuerdo, no sé si a la Sociedad Ballenera de Chile, de Magallanes, o a Fabri de Toro y Herrera, que también fueron otros a quienes se entregó concesiones, pero sí se hizo esto, se hizo un galpón, qué sé yo, una escuela ballenera, en fin. Nos acercamos a 1940. ¿Qué pasa en 1940, que es un año crucial también para Chile? Lo que pasó fue el mundo, por así decirlo. ¿Qué época estamos viviendo en 1940?
la Segunda Guerra Mundial. Tú me dirás, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial va a generar tanto? Las primeras reclamaciones, como ya te había dicho antes, fue, por ejemplo, la de Inglaterra, esta carta de patente de 1908. Pero fue por un tema de que Chile y Argentina estaban muy cerca de hacer sus propias reclamaciones. Pero después pasó mucho tiempo antes de que un país hiciera una nueva reclamación. De los 7 reclamantes tenemos Francia, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Argentina, Chile e Inglaterra. Somos los 7 reclamantes en territorio antártico. Lo interesante es que el 39 los alemanes se interesaron por la Antártica. Y esto a los aliados, en especial a Estados Unidos, no les gustó nada, porque la Antártica ya se había descubierto gracias a toda la exploración científica, gracias a que ya se había llegado al polo, gracias a que ya se habían hecho pruebas de que era un continente rico en uranio, en petróleo, en todo. Para explotarlo era maravilloso. Y los alemanes mandaron una expedición, la Alemania nazi, y generaron unos mapas excelentes. Y esto a Estados Unidos y a los aliados no les gustó nada. Y Estados Unidos mandó cartas diplomáticas pidiéndole a ciertos países que formalizaran sus reclamaciones territoriales. Muchos países ya habían dicho de esta zona es mía por descubrimiento, esta zona es mía porque tengo estas cartas patentes o porque tengo estas reales cédulas. Pero formalizarlo a través de un decreto no se habían hecho. Entonces, ¿qué pasó? Se le pidió, por ejemplo, a Noruega al 39. Formaliza esto porque era justamente la zona que estaban pretendiendo los nazis. Después lo hicieron el resto de los aliados. Y debido a esta ola de países que habían reclamado, Estados Unidos tenía buena relación con Chile, más no tenía buena relación con Argentina, porque justamente un gobierno argentino del 41-43 ya había sido pro-nazi. Y también Argentina se había hecho muy rica después de la Primera Guerra Mundial y era un país que desafiaba mucho. Esto hablándolo en un mundo donde se está esperando que hayan bloques. Entonces Estados Unidos le mandó una carta a Chile pidiéndole que reclamáramos oficial el 39 y ellos iban a aceptar nuestra reclamación y por ello todos los aliados iban a aceptar nuestros límites, cosa que no pasó. Chile lo que hizo es que ya este año, ya había, mucho antes de esta carta que nos había mandado Estados Unidos, ya habíamos iniciado con el proceso para formalizar nuestros límites. Se había creado un decreto para crear un estudio encargado de Julio Escudero Guzmán, el maestro de todo lo que hicimos los chilenos después, que fue el maestro Oscar Pinochet Lavarra y uno de los grandes diplomáticos, que hiciera este estudio, agarrara todos los antecedentes posibles, hiciera todo este gran estudio de los antecedentes coloniales, de las concesiones de pesca, de las islas, de todo, para poder hacer una delimitación formal. Además, tomando en cuenta la cercanía, en esa época se creía que el continente antártico era una proyección de la cordillera de los Andes. Por desgracia, al final parece que no, se hunde demasiado la cordillera para salir allá, pero había muchos antecedentes para que nosotros reclamamos. Y fue a través de esta ola del 40 que Chile hizo su reclamación oficial. La reclamación oficial de Chile dejó la escoba, sobre todo con los países que pretendían en nuestra misma zona, que ahí entraríamos con Argentina y el Reino Unido. Y con eso ya empezamos nuevamente a tener negociaciones directas y conflictos muy fuertes entre los 3 países. Chile y Argentina, al ser 2 países sudamericanos, frente a un país europeo como el Reino Unido, ex gran imperio, el mejor amigo de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, y además campeón de casi todo y con el apoyo de todos los países europeos, éramos 2 países chicos. Argentina podía ser muy rico, pero generaba desconfianza, y Chile era un país muy chico. Y éramos los únicos 2 países sudamericanos que veíamos esta zona. Ahí, bueno, estamos hablando de lo que hoy se conoce como el sector de la península antártica, que en su momento también, o actualmente, y ahí también te lo pregunto, es la Antártica sudamericana. Entiendo yo que por aquella época se empezó a hablar de la teoría de los sectores polares. Entonces me gustaría que pudieras explicarnos un poco qué supone esto para poder entender finalmente cómo Argentina o Chile o incluso Inglaterra llegan a pelear su mismo territorio, que sería la Antártica sudamericana, y que visualmente lo que vemos es la península antártica. ¿Por qué los 3 países se disputan este mismo espacio? ¿Y qué tiene que ver con la teoría de los sectores polares? Bueno, en primer lugar, mucho antes de, como en 1907, ya existía la disputa sobre el Ártico, cómo los países se iban a dividir el Ártico. Fue un poco antes esta pelea de cómo dividir el Ártico que antes que el Antártico. La cosa es que la solución en ese momento
se llamaba la defrontación. Esta teoría decía que tú agarrabas los límites de cada país y los tirabas hacia el polo, en base a los meridianos, a los límites geográficos hacia arriba. El Ártico, como estaba al lado de Europa, Asia y Estados Unidos, era fácil de dividir, porque los países estaban ahí, estaban al lado. Y esa fue la primera intención que se intentó duplicar en la Antártica, aún ya muy temprano. Se empezó a pensar que la Antártica se podía dividir utilizando ese método, como hacia abajo, simplemente que los países se proyectaran hacia abajo. El problema era que las distancias eran absurdas. Chile es el país más cercano y tiene fácil unos 1000 y tantos kilómetros de distancia. Entonces era absurdo proyectar hacia abajo. Y cerca de la década de los 40, cuando ya empezamos, antes de estas reclamaciones, década del 30 por ahí, a alguien se le ocurrió que hubieran sectores, 4 sectores. ¿Por qué? Porque los distintos países justamente pretendían e investigaban en determinados sectores. Estaría el cuadrante americano, que era el que, por ejemplo, Chile, Argentina y el Reino Unido pretendían. Estaba el cuadrante africano, que es la zona que estaba más cerca de África, que creo que ahí llegó, si no me recuerdo, no sé si lo pidió Nueva Zelanda o Noruega. Después estaba otros dos cuadrantes, el australiano y el del Pacífico. Este fue como el primer acuerdo internacionalmente aceptado entre los países interesados, porque eso es importante, éramos 12 países interesados nomás. Al resto del mundo no le importaba este tema. Los países que decidieron estar eran los países que lo estaban conversando y que lo estuvieron conversando por varias décadas. Y así se dijo ya, que las reclamaciones de soberanía existen estos 4 cuadrantes y estos 4 cuadrantes pertenecen a determinados puntos geográficos del planeta y son los países más cercanos, los países que han tenido relación con ellos, los que pueden reclamar dentro de ese cuadrante. Por ejemplo, muchos se preguntan por qué el cuadrante del Pacífico no tiene reclamación. La verdad es que se estaba reservando para Estados Unidos, pero Estados Unidos nunca hizo una reclamación oficial. Chile, Argentina y el Reino Unido reclamamos naturalmente en el cuadrante americano. ¿Por qué? Porque era la zona más cercana a nosotros. Involucraban las islas antárticas y las subantárticas, como la Sandwich, o las Orcadas, y la Shetland, y la península, que es la zona más accesible, la zona también con más tierra, y la zona con el mejor clima. O sea, la península antártica, en verdad, es la mejor zona de la Antártica para entrar. Es el punto de entrada por excelencia. Y obviamente nosotros tres, que teníamos los derechos en esta zona por idea del cuadrante americano y porque ya teníamos nuestros mapas muy antiguos viviendo justo en esta zona, fue que llegamos a como se dieron estos acuerdos tácitos, como ya esta zona para ti y esta zona para mí. De hecho, dato curioso, cuando Chile hace su reclamación oficial, Japón alega, fue de las pocas respuestas que recibió Chile, y fue japonesa. Y la respuesta de Chile fue, oigan, pero si ustedes quieren reclamar soberanía, no es su cuadrante, váyanse como al otro, los australianos. Y esa fue como se concebía la idea del 4 cuadrantes. Interesante esto de, los sectores polares, ¿no? De cómo tácitamente se fue configurando ya una especie de soberanía o de reclamación mucho más concreta. Y esto de alguna forma también da pie y va cimentando lo que posteriormente es el Tratado Antártico. Finalmente, que es del año 59, ¿no? Y es el tratado que hoy en día sigue vigente. Me gustaría que, para ir cerrando ya esta conversación de este capítulo, nos comentaras qué supone este tratado y cómo llegamos a él. Después de la década del 40, varios países ya habían reclamado y estaban muy interesados, pero ya empezaron a haber grandes conflictos, sobre todo entre Chile, Argentina y Reino Unido. Somos uno de los principales conflictos de la zona. Y ya entrando a la década del 50, ya es que queda la escoba. Cada vez hubo mayor nivel de violencia, hubo desmantelamiento de bases, hubo disparos, hubo captura de buques. Por otra parte, entramos en la Guerra Fría, y con la Guerra Fría entra un nuevo actor grande, que es la Unión Soviética. Y la Unión Soviética se empieza a interesar cada vez más en la Antártica, por el uranio, por la posición geográfica, por ser un punto de entrada por donde podría llegar a América durante este conflicto. Y Estados Unidos, que estaba desde antes, y junto a los aliados, empezaron a asustarse de esto, que cada vez el conflicto antártico se volvía siendo más complejo. Estados Unidos, por ejemplo, intentó tener relaciones bilaterales con los países juntas para ver cómo podían resolverlo.
se creó dos propuestas, una de hacer que la Antártica fuera un fideicomiso y la otra que fuera un condominio. Ambas fueron rechazadas. Entre tanto, por ejemplo, en el 48 había tenido una reunión Green Escudero, que era una entre el representante norteamericano y el chileno, donde también se nos ofreció este mismo sistema y los negamos y le hicimos una contraoferta, que era el sistema de modus vivendi o status quo, que es el sistema que opera actual. Eso fue el 48. Durante el 50 se intentaron todos los medios. Los países reclamantes no querían perder su soberanía. Los otros países interesados no querían que la guerra llegara a la Antártica y tampoco no perder sus intereses. Y pasó que a finales del 50 la India pidió ante las Naciones Unidas que la ONU se metiera en esto y que se convirtiera en una tierra de todos. Que es como hoy en día, por ejemplo, muchos dicen que la Antártica es un patrimonio común de la humanidad. Eso es falso. Justamente el sistema del Tratado Antártico lo que evitó es que fuera un patrimonio común de la humanidad, porque era la propuesta que se está haciendo. ¿Qué significa patrimonio común de la humanidad? Que es de todos, que está bajo la tutela, que el que pueda llegar y explotar lo saca, o que todos pueden apreciar sus recursos. Pero los 7 países reclamantes y los otros interesados que habían estado años en esta disputa no querían eso, y tampoco querían que Rusia se metiera. Lo que pasó al final es que entre tanto y tanto se empezaron a hacer pequeños acuerdos de paz, de colaboración con el Reino Unido. Llegamos a un acuerdo tripartito entre los tres para que no lleváramos buques de guerra a la zona. Y y era anual, todos los años se volvía a firmar y se seguía supuestamente, con excepción de los movimientos anuales para ir. Y al final estaba cada vez la cosa más difícil para las grandes potencias, para los países chicos y para los países medianos que estaban muy interesados. Y la solución fue mágica. Se hizo el AGI, Año Geofísico Internacional. En este lugar, lo que se buscaba era hablar sobre las ciencias antárticas, sobre la ciencia de la humanidad. Y los 12 países interesados, en ese momento, después uno cambió, creo que fue, no sé si Suiza, que después se salió de la conversación, pero fuimos al AGI. Y la idea del AGI era la colaboración científica, era la cooperación, pero aún quedaba el problema de la soberanía. Entonces Estados Unidos, cuando vio que Rusia había ido al AGI, dijo, no, tengo que sacarlo de acá, o tengo que evitar que esto escale más. Y puso en la mesa la propuesta del chileno Escudero, la de hacer un status quo. Y después se hizo al año siguiente en la Convención de Washington, donde se firmaría el Tratado Antártico con 12 países interesados. Los principales puntos del Tratado Antártico son, 1, la desmilitarización y no poder hacer pruebas nucleares, evitando así que la Antártica, si ya las dos superpotencias estaban metidas en esto, no pudieran utilizarla con fines bélicos. 2, que fuera un territorio de ciencia y de investigación y de colaboración, pero para los países que estén dentro de este sistema lo respeten y estén interesados, que hayan llevado gente, que investiguen y que hayan invertido algo en Antártica. Y el 3, el más importante, es que la discusión soberana queda congelada. Muchos dicen esto es una renuncia a la soberanía, y no es así. De hecho, esta lo hizo justamente para no renunciar a la soberanía y para que los países soberanos y los países no soberanos puedan convivir. Significa que la soberanía no se reconoce y no se niega. Se crea una suerte de condominio de facto, no de iuris. O sea, en el hecho es como una especie de condominio. Varios países que la administran. Se crea una soberanía limitada, de facto, no de iuris. Insisto en esa división. ¿Por qué? Porque los países soberanos ejercen su soberanía, tienen su bandera, hacen sus censos, tienen todo, pero lo hacen dentro del sistema del Tratado Antártico. Significa, por ejemplo, para Chile la Antártica queda como una zona limítrofe, como todo el territorio chileno antártico queda como una zona limítrofe, bajo la tutela, o sea, bajo este sistema internacional. O sea, Chile lo considera suyo, pero también comprende que los demás países deben participar, pueden entrar, y por eso podemos tener una base china y una rusa al lado. Claro, en la parte de cómo penalizas un acto ilegal allá es más complicado. Esto es uno de los grandes problemas hasta hoy en día. Pero también dice el Tratado Antártico que ningún nuevo actuar va a ser válido para una nueva reclamación territorial. Lo que significa que todos los nuevos países que entran en el sistema antártico con el tiempo no pueden hacer reclamación territorial. Claro, hoy en día existen países como Brasil y Perú que también están esperando poder reclamar soberanía en la Antártica bajo la teoría de la defrontación, que es una teoría que, como ya hablamos, ya se descartó. Pero
no lo pueden hacer dentro del sistema del Tratado Antártico, no pueden tener una reclamación oficial. Solamente quedaron los 7 reclamantes. Y con eso se mantenía este status quo, este modus vivendi. Fue la única forma. Y la ciencia, la colaboración, era la única forma de que no hubiese un problema, por ejemplo, con la explotación de recursos, que hubiese sido otro gran conflicto. Ahora, el 48, el tratado entra en revisión. Los más alarmantes dicen que va a caer el tratado y se va a destruir todo. Pero no, es una revisión del tratado que se hace cada cierta cantidad de años, donde se permite a los países que son miembros del tratado, que son consultivos, o sea, que tienen voz y voto dentro del tratado, poner nuevos temas de colación. Hablar del tema de si se va a prohibir la explotación, si se va a hacer a base de costo, o cuáles son los méritos. Pero es eso. Esa fue la única forma de dividir esto. Muy interesante. Creo que has podido magistralmente poder conversar, pasearte por los distintos temas que subyacen al Tratado Antártico y lo que tiene que ver con las pretensiones de soberanía, tanto de Chile como de los otros países que de alguna forma están involucrados finalmente en lo que fue o lo que es el Tratado Antártico. Rodrigo, yo te quiero dar las gracias por tu tiempo y por tu interés de participar de este programa y bueno, muy agradecido y espero que podamos conocernos y conversar en otra oportunidad. Me encantaría y te agradezco nuevamente la oportunidad y la invitación. Ha sido muy, muy entretenido y estimulante poder conversar de esto. Y espero que la gente lo pueda escuchar y que aprenda de esto, que le guste más cada vez. Así es, pues. Esperemos que esto sea un programa que llegue a muchos hogares, a muchos oídos y que el conocimiento y la ciencia antártica sea mucho más visible. Rodrigo, un gusto y nos estamos hablando. Nos vemos. Cuídate mucho. Esta iniciativa fue financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022 del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.